JD Lo News. Hola, somos JD Lo News, el noticiero donde el Código Penal no se queda solamente en los libros, sino que también se relaciona con las noticias del día a día. Hoy nos encontramos con John Campos. ¿Cómo has estado, Doc? Excelente, Doc, maravillosamente. ¿Sabes? ¿Tú cómo has estado? Muy bien, Doc. ¿Y quién les habla? Darío Galvis. Vamos a ver los titulares del día de hoy. Bien, Doc, vamos a hablar el día de hoy del empresario que golpeó a una abogada por una silla vacía en el aeropuerto de Bogotá. Ha sonado mucho. También vamos a ver que se capturaron a 6 hombres que estaban disfrazados de contratistas y estaban realizando un saqueo de una vivienda en San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Interesante noticia también, Doc. Sí. Vamos a hablar de igual manera de la captura en flagrancia de un exjugador del fútbol profesional, justamente del Independiente Santa Fe, jugador que capturaron robando 3 apartamentos presuntamente en la ciudad de Sogamoso, Doc. Increíble, Doc. También vamos a ver, lamentablemente, un caso de maltrato animal que se llevó a cabo en la ciudad de Montería en contra de una gata. Bueno, y sin más preámbulo, adentrémonos en las noticias del día de hoy, Doc. Claro que sí, Doc. Bien, Doc, hablemos de Camilo Andrés Charria, exjugador de fútbol profesional del Independiente Santa Fe y del Tigres Fútbol Club. Sí. Persona que fue capturada en flagrancia este 29 de julio en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, por el presunto hurto de 3 apartamentos, Doc. Imagínate, Increíble, lo cogieron en flagrancia, ¿por qué? Sí. Porque se escaparon de la policía, pero el hombre iba justamente con su pareja sentimental. O sea, ¿y la pareja sentimental está involucrada? Claro, Doc, a ellos los capturaron a los 2 en flagrancia. De hecho, hubo ya audiencias de control de garantías y todo el tema. Increíble, doctor, lo que pasa aquí. Pero bueno, Doc, cuéntanos más a profundidad qué pasó. ¿Los capturaron? Doc, bueno, ¿cuál ¿Qué es se el llevó a cabo? contexto? Estas personas se habían visto inmersos en el robo de 3 apartamentos. Sí. Cuando efectivamente la comunidad alerta a la policía comienza enseguida su persecución habitual. Lo Sí. que pasa en el día a día. Cuando en la persecución el hombre, por no dejarse capturar de la policía, le echó su vehículo a los policías y ahí ya se configuró el primer tipo penal. Sí. Bueno, posterior a la consecuencia no del hurto de los 3 apartamentos. Sí, porque ¿no? llevan en flagrancia por... Claro, totalmente. Él por seguir, dañó una patrulla de la policía y continuó en su fuga. En esa fuga también atropelló No. creo que era un vendedor de cremelado. O sea, le pasó de todo. Le pasó de todo, Doc. Entonces, bien, los capturaron, ya se realizaron las audiencias de control de garantías. A Camilo Charria le dictaron medida de aseguramiento en centro carcelario y a su esposa, no tengo el nombre aquí del caso concreto, pero a ella le dieron medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sino en su domicilio. Ok, Doc. a ella sí le dieron la detención domiciliaria, pero a él en centro penitenciario y En carcelario. centro penitenciario. Doc, una pregunta para las personas que nos están escuchando. ¿Por qué, si a los 2 los capturan cometiendo la misma conducta punible, en flagrancia, en el mismo vehículo, por qué le van a dar a uno en centro penitenciario y al otro domiciliaria? Bueno, Doc, antes de tu pregunta, yo me pregunto esto: ¿será que no les alcanza la plata a los jugadores del fútbol profesional aquí en Colombia? Interesante esa pregunta. Pues, ¿Quién Doc, sabe ni qué está siquiera uno pasando de ahí? abogado, imagínate. Claro. O sea, para uno, bueno, te voy a responder ahora sí adentrándonos en tu pregunta, Doc. ¿Por qué a Camilo Charria le dieron medida de aseguramiento en centro carcelario y por qué a su pareja sentimental en su domicilio? Ok. Efectivamente, este tipo Charria ya se venía enfrentando en un proceso penal, ya se ha venido enfrentando a un proceso Claro. penal en los Estados Unidos, justamente Ok. por cometer este tipo de conductas similares. El tipo lo encontraron robando también residencias allá en Miami, Doc. Con razón, Doc. Tenía... Entonces, ¿él ya tiene una sentencia condenatoria o algo? ¿O qué tiene? No tengo presente el caso concreto, pero Ok. sí tengo conocimiento de que él se encontraba en prisión domiciliaria. Aquí en Colombia. Aquí en Colombia en prisión Y domiciliaria. estaba en carro. Y estaba en carro y en Sogamoso, o sea, no solo paseando fuera de su domicilio, sino que también estaba robando. Imagínate. Increíble, Doc, ¿no? Increíble. Pero bueno, quiere decir entonces, Doc, disculpe, te interrumpo, Tranquilo. si a él lo capturaron en el vehículo y él ya tenía en ese momento prisión o detención domiciliaria, ¿qué era? ¿Prisión o detención? No, detención domiciliaria. Ok, entonces ahí hay un nuevo delito. Claro, Doc, pues ahí de hecho se configuran varios. Porque, bueno, por la reincidencia, a él el juez consideró dictarle medida de aseguramiento en centro carcelario. Sí. A su pareja sentimental, efectivamente la capturaron en flagrancia. Como aún se mantiene la presunción de inocencia y ella no venía siendo reincidente, tampoco es un peligro para la sociedad y tampoco tiene riesgo de no comparecencia, pues efectivamente la fiscalía y el juzgado determinaron no otorgarle, la fiscalía no solicitarle, el juzgado no otorgarle en centro carcelario esta medida de aseguramiento, Doc. Claro, Doc. Y entonces, tenemos el delito de hurto,
¿cierto? Hurto calificado y agravado. Y agravado, sí, sí, lo es imputó verdad. la fiscalía. ¿Por qué? Porque pues obviamente al tú ingresar a un apartamento tienes que romper las chapas, tienes que romper ventanas, entonces ya Violencia se sobre las configura cosas. la violencia sobre las cosas, efectivamente. Claro. ¿Cuál otros tipos penales le imputó la fiscalía? Bueno, la fiscalía imputó los delitos: hurto calificado y agravado, como le estoy refiriendo; daño en bien ajeno, toda vez que estos dañaron una patrulla y esto se considera un bien, ya sea público o privado, pero igual. Sí. Se configura el daño en bien ajeno. Aunado a ello, el tipo penal de lesiones personales, Doc. Claro. Por la persona justamente en la vida que atropellaron con su vehículo. Claro. Pero aún no continúa esto. Hay más tipos penales. Hay más tipos mira, penales. pues. Es que este tipo, mejor dicho, la embarró con toda. Sí. El tipo, como tiene una medida privativa preventiva claro, en su la domicilio, detención, sí. claro, todavía entonces ya se configura una fuga de presos, Doc. Claro, ¿Sí? efectivamente. Entonces, bueno, y ahora bien, como también tenemos la presunción de que ellos robaron 3 apartamentos, pues claro, se concertaron previamente y ya han venido cometiendo ese tipo penal en más de una oportunidad como una organización. Claro. Entonces, ¿qué otro tipo penal se configura, Doc? El concierto para El concierto por para el ánimo con delinquir. permanencia en la conducta. Entonces ya saben, si ustedes son jugadores profesionales del fútbol colombiano, yo creo que si no les da, pónganse a trabajar, pónganse a hacer meseros, Sí. pero no se pongan a robar apartamentos, porque realmente si los honorarios que les están pagando no son suficientes, hagan otra cosa, pónganse a estudiar derecho, que nosotros aquí les damos trabajo. Bueno, Doc, esto es como lo concerniente Sí. a este contexto en específico del exjugador de fútbol profesional Camilo Charrea. Increíble. Ahora vamos con tu noticia, Doc. Claro que sí. Doc, como segunda noticia, tenemos a 6 personas que fueron capturadas disfrazados como contratistas cometiendo un hurto en una vivienda en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Dice la noticia que estos 6 hombres llevaban uniformes de empresas públicas. Esto, obviamente, pues falsificando también carnés, y llevaban herramientas y un arma de fuego. O sea, llevaban el papel completo, la Llevaban película todo, completa montada. todo completo. Dice la Policía Metropolitana de Bogotá que no era su primer delito, porque cuando los capturaron se dieron cuenta que algunos ya tenían anotaciones por homicidio, por hurto, tráfico de estupefacientes y hasta por porte ilegal de armas, que estamos viendo en el caso concreto. Unas joyitas. Una joyita realmente. Y cuando pues realmente llega la policía y los capturan, se hace todo este operativo y lo que sorprende es esta cantidad, pero bueno, aquí hay que explicar que no son antecedentes penales, ¿no? Ok, claro. Sino que son anotaciones, porque el antecedente penal, como ya hemos explicado, ¿Cuál es la diferencia, es cuando, por favor? Que eso, ¿por qué no? nuevamente, como hemos dicho, el antecedente penal es donde estos hombres ya hubiesen sido capturados, judicializados, fueron a juicio y un juez de la República los declaró culpables y la sentencia ya está ejecutoriada en firme y ellos ya fueron a purgar su pena. Ok. Esos son antecedentes penales. Ok. Anotaciones es cuando se han dado capturas y se ha dejado la anotación o se ha presentado la denuncia, pero todavía no se ha llevado a cabo todo este procedimiento. Entonces es importante anotar, porque puede que las personas piensen, uy, ¿cómo así? Tenían todo eso, O homicidio. sea, en la hurto. anotación todavía se sigue manteniendo la presunción de inocencia. Claro, En, la la, en, presunción de la, inocencia. en el antecedente ya la persona tiene que tener una condena debidamente ejecutoria. Ejecutoria y en Ok, firme. Doc. Exacto. Perfecto. Y Gracias. condenatoria. Excelente. Claro está. Pero bueno, Doc, aquí vemos efectivamente el delito de hurto que se llevó a cabo por estas personas. Hurto calificado, como Sí. hablábamos, porque también ingresaron al bien inmueble y se lleva a cabo esta conducta. Pero es importante analizar también esta modalidad que están utilizando, de que se disfrazan siendo técnicos de Claro o personas del acueducto y llegan y cometen estas conductas, y pues por lo general uno está esperando es que alguien llegue a arreglarle lo que uno Pues a solicitó. solucionar el problema, Doc, Claro, imagínate. Doc. Y sí, sabes que ahora que lo refieres, sí que he visto este tipo de casos últimamente. Sí, pasa O sea, mucho. y pasa mucho, le llegan a las personas. De hecho, previo a ello, hacen una investigación, un análisis de la vivienda a la que van a entrar, Doc. O sea, Exacto. la gente no es boba, ellos ya saben que efectivamente va a estar una persona cuidando a un niño. Yo de hecho vi que llegan a ofrecerle los servicios para cuidar al niño y todo. O sea, es que Exacto. ellos ya vienen preparados para todo. Claro, preparados para todo, y pues uno está confiado en ese momento. Entonces pues es bueno hacer un llamado a la comunidad de que siempre estén muy prevenidos, porque está pasando esto en el día a día, Doc. Doc, pues si a mí me llegan a cortarme el agua, me Sí, llegan claro. a cortar el agua o algo, y llegan con su debido uniforme, con su carnet, yo lo primero que hago es, venga, miremos a ver cómo solucionamos el agua, Claro. venga, yo pago el recibo rápido, pero uno como instrumentalizado a hacerse creer uno que efectivamente ellos son. Claro. Pues si uno no confía de los policías ahora, Doc, que mucho menos Sí, de que ha esta pasado, gente, ¿no? Doc. Que hay gente que se disfraza de policías y también van y cometen la conducta. Y es muy interesante los videos donde se ve una persona
disfrazada de policía, cometió la conducta y corriendo, y la gente detrás de él, y uno dice, ¿qué pasó acá? No, qué extraño. Totalmente. ¿No? Pero es porque realmente son personas que están cometiendo el hurto. Yo te tengo una pregunta entonces, Doc. Dime, Doc. ¿Qué implicaciones de tipo penal agravarían la situación por el hecho de estas personas identificarse como servidores públicos, no sé, como pertenecientes a una entidad o algún tipo de empresa, ya sea del sector privado o público? ¿Tiene algún tipo de implicaciones adicionales al tipo penal de hurto? Claro. Sí, efectivamente. Es muy buena tu pregunta, Doc, porque uno va a pensar, bueno, aquí estamos frente a un hurto, ¿no? Pero ¿qué pasa de que ellos estén disfrazados? Esto es un delito adicional, hay un concurso heterogéneo, aunque bueno, aquí vemos varios delitos, claro. Pero en el caso pertinente, ¿se podría dar una conducta punible adicional por estar disfrazados? Y la respuesta es no, sino que el mismo delito de hurto se va a agravar. Aquí estamos ante un tipo penal, solo con una agravante. Se agrava porque el Código Penal establece claramente que cuando una persona se disfraza para cometer una conducta punible, o cuando la persona, pues también podemos decirlo como está como una autoridad, como la policía, claro, también disfrazada como policía, para engañar a la sociedad o a la ciudadanía para llevar a cabo este hurto, efectivamente se agrava y van a ser muchos más los años de prisión, Doc. Es eso lo que podemos darnos cuenta respecto a lo que dice el Código Penal. Claro, Doc, porque pues yo siento que la situación se agravaría toda vez que lo quieren hacer y caer en error a uno. Exacto, como persona, lo engañan a uno, y esto es lo que le pasa a la comunidad. Así que tienen que tener mucho cuidado, como decíamos ahora, y analizar siempre quiénes son las personas que van o que están afuera de su casa en el barrio haciendo sus puestos arreglos o mirando hay que temas tener de mucho cuidado. eso. Yo creo que siempre es oportuno verificar cuando llega a una vivienda una persona haciéndose representante o actuando en calidad de representación de alguna empresa. Yo creo que es oportuno corroborar vía telefónica si efectivamente la entidad está enviando algún tipo de técnico, mantenimiento, porque pues muchas cosas pueden pasar y muchas personas pueden llegar a identificarse en aras de cometer un delito o un tipo penal como esto, ¿no? Doc, bueno, Doc, y te tengo una última pregunta. Dime. ¿Qué consecuencias penales, o más bien, a qué penas estarían enfrentando posiblemente estos 6 actores del delito, Doc? Bueno, aquí entra un tema un poco complejo, porque como estamos hablando de varios tipos penales y también uno que me faltó decirte que sería el porte del arma de fuego, y como hemos dicho que solo por el porte, recuerden cuando estamos hablando de un porte de tráfico de armas de fuego, municiones, no necesita usted cometer una conducta de disparar, nada, solo con portarla ya se tipifica el delito, y la mínima son 9 años, claro, y la máxima 2. Entonces, cuando tenemos varios delitos, Doc, lo primero que uno entra a pensar es, oiga, pues sumémoslos, ¿no? O sea, claro, sumemos los delitos de cada uno, pero así no funciona. O sea, no pasa como en Estados Unidos. No pasa. Aquí en Colombia se va a coger el delito más grave, la pena del delito más grave, sí, y después se le va a aumentar otro tanto. ¿Y por qué es importante esto? Porque el juez que esté conociendo el caso va a mirar, dependiendo de eso, si se ubica en los mínimos, en los medios o en los máximos, para finalmente dar pues ya el fallo condenatorio y el tiempo en que la persona va a estar en prisión. Pero es importante hacer este análisis, que es la dosimetría penal, y tiene, bueno, varios procedimientos. Ya entra a determinarse más a fondo. Más a fondo, bueno, entonces ya saben, con base a esta noticia que nos acaba de referir el doctor Darío Galvis, es oportuno que tengan cuidado y siempre den aviso a las autoridades cuando llegan personas en representación de diferentes entidades públicas, más que todo. Sí, que se vean sospechosas. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a analizar la tercera noticia del día de hoy. Listo, Doc. Ahora hablemos del tema del hombre, del empresario que golpeó a la abogada en una sala de espera en el aeropuerto del Dorado, Doc. Ha sonado mucho, Doc, ese video. Bastante, Doc. Es que sabes que se evidencia mucho el tema de la violencia de género. Claro, muy abusivo el man llegar, Doc, y pegarle. Imagínate, ¿tuviste el contexto del video? Claro. O sea, el hombre llega exaltado solo porque su esposa le estaba guardando una silla vacía al lado en la sala de espera. Pues uno no va a preguntar, uno qué va, Doc, uno llega con tantas cosas. Tengo conocimiento de que la persona era abogada también, pues uno llega muy seguramente con cosas para su viaje. Llegó y se sentó ahí. Este tipo Marulanda le hace el reclamo y le dice que se levante de su silla. Sí. Pues ella, pues uno está sentado, Doc, y más cuando una persona llega en estado de alteración, pues uno se vuelve renuente a la conducta. Claro, porque a las malas. Y finalmente no le entrega la silla. El tipo le lanza el celular y le arroja una bofetada directamente a su rostro, Doc. O sea, el altercado estuvo fuerte porque habían personas ahí, la comunidad actuó de manera inmediata. Gracias a Dios, porque hoy en día quedan muchos casos impunes que pasan enfrente de uno, de las narices de uno, perdóname esa palabra tan coloquial, pero uno no hace nada. Uno puede estar viendo que están robando a alguien, uno puede estar viendo que están maltratando a alguien, que de hecho se configura
una presunta agresión en contra de una mujer, 2, 3 hombres, y la persona no hace nada, ¿no? Por temor, por miedo, yo no entiendo por qué. Pero cuando le suceden a ellos, ahí sí le están diciendo y le están echando la culpa a la comunidad de por qué no actúa la policía de esto. Pero cuando estamos viendo el caso, ahí sí no hacemos nada, Doc. La policía entonces finalmente intervinieron las autoridades del aeropuerto, pero entonces aquí ¿cuál es la pregunta, Doc? Al hombre, ¿por qué no lo capturaron de manera inmediata si fue en flagrancia? Claro, y que la comunidad lo golpeó, pero déjame te pregunto algo primero, Doc. ¿La gente se manda a golpearlo, pero lo dejan totalmente herido o la gente se controló? No, también intervienen las autoridades y pues su esposa que estaba ahí en medio, pues imagínate esa pena ajena que le hace pasar este tipo a su esposa. Claro. O sea, yo no lo vuelvo a sacar ni al aeropuerto ni al restaurante, a ningún lado, Doc, imagínate. O sea, a mí mi esposa me llega a hacer eso, no tengo esposa, pero pues igual, si me llega a hacer eso mi esposa, yo no la vuelvo a sacar. Qué pena ajena, Doc, el tipo estaba por redes sociales. Claro, Doc, pero increíble también ver cómo este hombre se atreve a hacer esto aún viendo toda esa cantidad de gente. O sea, si es capaz de hacer esto de esa manera, ¿qué podrá hacer en privado? No me imagino qué podrá estar sufriendo la pobre esposa de este tipo. Claro, Doc, pero realmente... Bueno, cuéntanos, Doc, desde la perspectiva jurídica, ¿qué pasaría aquí respecto al Código Penal? Claro, Doc, la denuncia ya se encuentra oficialmente instaurada por la abogada de nombre Paula, si no estoy mal, por el tipo penal de lesiones personales. Ahora bien, se agravaron esas lesiones personales, ¿por qué? Por el caso de violencia de género del caso concreto. Se evidencia totalmente que el hombre lo actuó y es así, simple y llanamente porque era una mujer, Doc. Vaya a ver si hubiese sido un hombre, a ver si reaccionaba de la misma manera, ¿no? Claro. A ver si le daba una o si se hubiese atrevido a pegarle a un hombre primero, ¿no? Porque sabe que se le levanta el hombro y le reacciona. Ni la silla le piden, Doc. Estos tipos maltratadores son así, Doc. Sí, o sea, se ellos aprovechan. no piensan, ellos son impulsivos, son como que sienten cierto tipo de rechazo hacia las mujeres, hacia otro tipo de géneros, o sea... O las quieren dominar, controlar y que se hace lo que el hombre dice. Bueno, exactamente, Doc. Bueno, se fue el tema por fiscalía. Están en su etapa preliminar, entonces está comenzando, entonces están en la etapa de conciliación, Doc. Claro, porque es un delito querellable, Doc. Exactamente, Doc. Yo te quiero hacer esa pregunta a ti entonces. ¿Por qué, Doc? ¿Por qué no de una vez capturan al hombre? ¿Por qué la justicia no actúa de inmediato como de manera normal un proceso ordinario que se hace en las audiencias preliminares, imputación, legalización y medida de aseguramiento, acusación, luego su etapa preparatoria, etapa de juicio? ¿Por qué no, Doc? Claro, es que efectivamente acá tenemos que mirar 2 puntos. Primero, para poder pedir una medida de aseguramiento tiene que haber delitos cuya pena mínima sea superior a 4 años. Entonces, por eso muchas veces, bueno, si el delito no se da para medida de aseguramiento, no se va a poner la fiscalía a hacer todas esas audiencias preliminares porque sabemos que no se puede pedir la medida de aseguramiento, valga la redundancia. Segundo, Doc, ¿por qué estos delitos permiten conciliación? Precisamente el ordenamiento jurídico se fue dando cuenta durante mucho tiempo que habían delitos que se necesitaba como tal sacarlos de la manera más rápida posible y evitarnos ese desgaste de la administración de justicia, y por eso los delitos querellables se le da la opción de ir y conciliar para que tanto la víctima y victimario se sienten, ya sea en la fiscalía o eso se puede hacer en un centro de conciliación y después se lleva a la fiscalía, y traten de solucionar, ¿cierto?, el problema, ya sea con una justicia restaurativa, podríamos decir, indemnizar a la víctima, pero claramente esto no obliga a ninguna de las 2 partes. Ellos deciden si quieren conciliar. Si se agota este requisito, ahí sí vamos a lo que tú dices, Doc. Del proceso ordinario. De iniciar el proceso hasta el final y ya ver que un juez dé una sentencia condenatoria o absolutoria. O sea, tienen que estar de mutuo acuerdo los dos para que lleguen y se consume esa conciliación. Claro, no los pueden obligar. ¿Se da por terminado el proceso? ¿Se archiva y queda con la anotación del hombre o qué pasa? Sí, ya efectivamente, si las partes quedan de acuerdo, efectivamente se extingue ya el proceso y cada uno para su casa y esto se acabó. Y hay muchos delitos que sí son buenos que se solucionen así, pero a veces la víctima dice, no, a mí no me van a dar plata y esto se acabó, yo quiero ir hasta las últimas. Bueno, Doc, también tengo conocimiento de que el hombre tiene un proceso penal abierto en este momento aquí por el mismo tipo penal. No, aquí ya lesiones personales. Acá ya estamos en otro cuento. Me gustaría de pronto que ustedes supieran cuándo se configura o qué es la violencia de género. Me parece oportuno. Eso es importante. Sí, tengo conocimiento que son los daños o las agresiones que se realizan en contra, ya sean físicos, psicológicos, sexuales, en contra de una población determinada en ocasión a su género. En este caso concreto, simplemente por el hecho de ser mujer. Y es que, si te das cuenta, Doc, tiene razón lo que tú dices, porque el hombre se para frente a ella y se para con esta autoridad
de creer que como es hombre y tiene más fuerza, entonces puede llegar y subyugarla. Totalmente, Doc. Pues realmente me parece un caso de los pocos que me parecen reprochables. O sea, ya ni siquiera uno puede estar tranquilo en una sala esperando un avión. Y en ¿no? un aeropuerto que uno dice, ¿qué va a pasar en un aeropuerto? Ah, bueno, también vi que tienen por ahí, quiere la abogada de la abogada, valga la redundancia. Es que no le dio por pegarle fue a nadie, ahí le pega una abogada. Imagínate, pues uno se defiende. Si las personas, uno de persona natural va y busca un abogado que la defienda, porque si no eso queda ahí, ¿no? O sea, y aquí el poder se consume en todos los tipos penales y por eso es que la gente hace y deshace lo que quiere. Claro. Me imagino el tipo empresario, claro, ahorita está ahora buscando subsanar pecuniariamente y resarcir los daños de manera pecuniaria. Claro. Se acostumbran a cometer estos delitos, a salirse con la suya, y por eso piensan que lo pueden seguir haciendo. Pero qué bueno que se dé una pronta justicia en este caso. Y que también me gusta que de pronto este caso concreto le dé visibilidad un poco más amplia a las autoridades del aeropuerto, Doc. Claro. Porque imagínate, de aquí a mañana este tipo, bueno, es impulsivo, pero gente esquizofrénica hay en todo lado, claro. Doc. O sea, se toman unos tragos ahí en el aeropuerto y pueden terminar cometiendo lo una locura. desviven a uno, Doc. Claro, Doc. Bueno, entonces, Doc, vamos a analizar la cuarta noticia del día de hoy. Bueno, Doc, ahora háblanos tú, por favor, de esa cuarta noticia que nos tienes el día de hoy. Sí, efectivamente y triste, Doc, esta última noticia es respecto a un maltrato animal. Esto sucedió el 30 de julio en la ciudad de Montería, donde un hombre maltrata, golpea a una gata con una varilla y le causa la muerte. Se llamaba Lana. Dice supuestamente él que porque ella lo estaba atacando, pero pues una gatica, imagínate. Ahí se ve también como la dueña de la gata va grabando y ya la ve a ella ahí en el piso y pues se le ve el dolor a ella sufriendo. ¿Sí? Claro, de ver que su gatica está ahí, su compañera. Todos sabemos que los animales se vuelven de nuestra familia. Y bueno, efectivamente esto pasa. Después este hombre aparece en un video porque dicen que tenía mucho temor porque había recibido muchas amenazas. Entonces este hombre empieza a decir, venga, discúlpeme, yo lo hice, bueno, pidiendo, valga la redundancia, unas disculpas, pues para que no pasase nada pues con él por la conducta que llevó a cabo. Cuando llevaron a la gatica realmente estaba muy mal, le generó fracturas, le hizo perder. ¿No murió ahí en el instante? No, ella quedó como herida, se la llevan a la veterinaria y finalmente fallece. Y pues, como te decía, tenía fracturas, tenía un ojo totalmente. Me imagino, o sea, es que le dio, como podríamos decir, con sevicia, la golpeó con sevicia. Y es muy triste ver esta situación porque debemos recordar que la ley penal protege a los animales, ¿no? Actualmente en Colombia, claro, sí. Actualmente, desde el año 2016, la historia cambió totalmente en Colombia. Antes del año 2016. No, porque surgió la ley Ángel y todo respecto al tema. Exacto. ¿No? Surge el tipo penal en el 2016 y ahora en el 2025, Doc, sale la ley Ángel que agrava este delito, que ya estaba desde el año 2016, porque el Congreso llegó a una conclusión y es, oiga, los animales no son objetos, son seres sintientes, por eso es importante protegerlos. Y pues bueno, aquí vamos a ver ese tipo penal, Doc. Bueno, Doc, ¿y el hombre qué? ¿Está privado de la libertad? ¿Está libre? ¿Qué pasó jurídicamente, judicialmente más bien con el hombre? Por el momento lo que sabemos es que él está en libertad. A él no le han dado una orden de captura ni nada. Por ahí hemos visto una noticia como que se iba a presentar a la fiscalía o ya se ha presentado a la fiscalía, pues como para aceptar su responsabilidad. A resarcir un poco los daños. Claro. Pero bueno, aquí es importante ver, Doc, el tipo penal del artículo 339A del Código Penal, que es el que nos habla de este maltrato animal, y que este artículo, obviamente la ley Ángel modificó muchos otros temas respecto al maltrato animal, pero en este caso pertinente lo que hizo con el artículo 339A es agravar más la conducta o el delito, ¿no? Efectivamente por los años de prisión que se manejaban. ¿Cuánto le agravó el tema, Doc? Doc, inicialmente ese tipo penal tenía una mínima de 12 meses y una máxima de 30. Nada. Porque son todo el tipo de acciones que se hacía con los animales. Exacto. Una mínima de 12 meses y una máxima de 36 meses, que eso realmente es muy como poco. Si el hurto, no, pues si el hurto es que ni hablamos, sino más parte de 4 años, imagínate, donde partiera de 12 meses. Pues si todo el mundo roba ahorita, imagínate donde partiera de 12 meses, Doc. Sí, efectivamente, Doc. Y entonces la ley Ángel lo que llevó fue a colocar una mínima de 32 meses y una máxima de 56 meses para que la comunidad por una vez vuelva como a recordar que efectivamente maltratar a un animal va a tener consecuencias y que van a ser muchos más años de las posibles cárceles que puede tener esa persona, y que es importante proteger a los animales, Doc. No, totalmente, Doc. Aparte que
Sí que vemos maltrato animal, ¿no? Sí, muchísimo. Hijo Más de en nuestro madre. país se ve. Ahora todo el mundo cogió la costumbre de que pasa, atropella a un perro, lo mata, atropella a un animal. Y Como si sigue nada, lo ven. O sea, realmente no consideran el dolor del animal, lo Claro. que sufre también el dueño del animal, porque el Claro. vínculo que generamos las personas con los animales es muy fuerte, Muy ¿no? fuerte, Doc. O sea, hay personas que tienen cierto tipo de limitaciones Ujú. personales. Y su compañero de Su vida es compañero. un perro, un ella, gato, ella ¿no? lloraba, la dueña de la gata Lana lloraba y decía, ella era mi compañera, la que me acompañaba en todo momento, y sube sus fotos. Realmente es muy conmovedor lo que pasó. También algo importante, Doc, a tener en cuenta es que hace poco ya llegó a la Corte Suprema de Justicia un caso de maltrato animal. Esto es algo muy importante, ya que nunca había llegado hasta un tema de, O sea, ya hay de casación o impugnación especial directamente ante la Corte Suprema de Justicia, y analizar este tipo penal. La Corte sigue manteniendo esta postura. Tenemos que evitar el maltrato físico que cause muerte o lesiones a los animales. Entonces se une ese pensamiento de la alta corte con el tipo penal que dice, valga la redundancia, el Código Penal, Doc. Es que los animales no son objetos, los Exacto. animales son unos seres sintientes que son para cuidarlos, para protegerlos, para amarlos, para darles de Claro. comer, darles cariño. O sea, realmente sí hay gente inconsciente en el Estado colombiano. Es verdad. Recuerden que somos JD Law News, el programa en el que las noticias no se explican con especulaciones, sino con leyes. Y ya sabe, si usted quiere que realicemos el análisis jurídico de cualquier noticia que vea en el día a día, comuníquese con nosotros o deje sus comentarios al final de los videos. También recuerda algo muy importante, nosotros somos abogados penalistas, por lo tanto, si usted tiene un caso y necesita que nosotros lo llevemos, contáctenos. JD Law News.